Pues muy buenos días a todos. Antes que nada, un saludo desde México, agradeciendo la oportunidad que se me brinda para compartir con ustedes hoy esta ponencia. Un tema un poco polémico a lo largo del continente americano con respecto a la valoración que se tiene respecto a los elementos lofoscópicos o dactilares. Porque si bien es cierto, por lo menos en México tenemos una larga historia referente a las huellas dactilares, más de 130 años de conocimiento de las huellas dactilares. La realidad es que es un proceso muy disperso en el continente americano, principalmente en Latinoamérica. Entre un país y otro hay criterios que poco a poco se han ido homologando, se han ido acercando para conseguir un proceso científico mucho más exacto y mucho más fidedigno a lo que realmente se requiere en una investigación. De hecho, por muchos países, considerada la dactiloscopía solamente como un procedimiento o una técnica específica, cuando en realidad hoy tenemos ya suficiente información para considerar esto como una ciencia en el análisis de las crestas de fricción. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy respecto a los modelos que se tienen de evaluación de las crestas de fricción específicamente, es decir, las líneas que forman los dibujos dactilares. Y podemos verlo desde dos visiones sumamente amplias e históricamente definidas. Una visión empírica en un proceso incipiente en el estudio de las crestas de fricción, hasta una visión integradora o integral, como se tiene hoy esta ciencia, o como se considera hoy esta ciencia como un procedimiento estandarizado. Y precisamente para hablar de estos procedimientos estandarizados, es necesario referir particularmente dos casos en la Unión Americana, dos casos específicos que no tenían particularmente nada que ver con las huellas dactilares, que es lo que vamos a hablar más profundamente el día de hoy, sino que tenía que ver con la forma como las cortes americanas aceptaban la prueba científica forense. Y creo que ahí partimos con respecto a los cuestionamientos que se puedan generar, no solamente para la dactiloscopía o la lofoscopía, sino para todos aquellos resultados que emite un experto en ciencias forenses y la forma como son incorporados a un tribunal, a una corte o a una audiencia de juicio. Entonces, los jueces, en estos dos casos que voy a referir de forma muy general, en estos dos casos eh, generaron cuestionamientos significativos que permitieron mejorar la forma como se desarrollaron las pruebas científicas forenses. Y el primero de ellos es en 1923, el caso Freire, contra el Estado, en donde un sujeto que es detenido, en el momento que es detenido, se declara culpable por el delito cometido en ese momento, pero al mismo tiempo confiesa haber cometido un delito de robo y homicidio años atrás. Ante esta reveladora confesión, la autoridad pues pretende adjudicarle la segunda responsabilidad y le aplica un procedimiento que en aquel tiempo, en 1923, podría ser el referente más antiguo que tenemos del polígrafo, donde conectan a este sujeto detenido para, para demostrar que, que decía la verdad o que estaba mintiéndose según el caso. Y lo triste es que lo conectan justamente en la audiencia de juicio, cuando está frente al juez. Y eso lamentablemente causó cuestionamientos hacia la autoridad judicial respecto a la aplicación de ese nuevo procedimiento, hoy conocido como polígrafo. Estamos hablando de 1923. Y a partir de estos cuestionamientos es como se empieza a mejorar la forma como se desarrollaron los resultados de los expertos vertidos en un documento llamado dictamen y que este fuera aceptado en una corte, ¿sí? Las primeras observaciones que generan los jueces es si la conclusión del resultado de la aplicación de esa prueba, la conclusión estaba basada en una teoría o una técnica
que pueda ser o ha sido probada. Es decir, que ya otros expertos hubieran podido aplicar la misma prueba y si los resultados de esa evaluación eran producto de la aplicación de una técnica específica, ¿sí? Y también uno de los cuestionamientos fue que si la teoría o técnica ha sido sujeta a una revisión por pares y ha sido publicada, es decir, si hay una publicación científica al respecto. Y con relación a la verificación por pares es que otro experto similar hubiese revisado los resultados y las conclusiones emitidas por un primer experto. La tercera observación que generan es si existe un margen de error conocido y potencial, es decir, cuántas veces hemos aplicado esta prueba y cuál es el margen de error que ha tenido y bajo qué circunstancias se han presentado, ¿sí? Y por último, y no menos importante, si existen normas que controlen la operación de la técnica, ¿sí? Es decir, si hay un procedimiento estandarizado que permita a cualquier experto que lo aplicara seguir los mismos pasos y llegar a los mismos resultados. Esos son un poco de los cuestionamientos que en ese caso en particular se generaron a la aplicación de esta técnica de obtención de la verdad, hoy referido como el polígrafo, y que lamentablemente en aquel tiempo, para los que lo aplicaron, no tuvo la suficiente fuerza para sostener que el sujeto había reconocido haber cometido el delito de robo y homicidio años atrás, poco antes de la detención inicial, ¿sí? Y el segundo caso importante que en las Cortes Americanas se ha desarrollado con respecto al cuestionamiento de la prueba científica forense es el caso Daubert, y este es un caso un poco más conocido por las comunidades científicas forenses, ya que el caso Daubert es un caso de menores de edad que presentaron al nacer eh, una serie de anormalidades, de deformaciones, de padecimientos aparentemente congénitos, y que no se encontraba la razón de estos problemas. Y uno de los padres, que es de nombre Daubert, de apellido Daubert, de estos pequeños, encontró o pudo tener una idea del origen del problema, y era justamente un medicamento que se suministraba a las mujeres embarazadas. El fin del medicamento era inhibir la sensación de náusea y de vómito para que, para que pudieran tener este tránsito inicial en los primeros meses de gestación las mujeres y no tuvieran que padecer tanto este problema. Y se llegaron a encontrar hasta 2,000 casos que habían ingerido este medicamento, ¿sí? De la farmacéutica Merrell Dow, y en todos los casos había como consecuencia algún tipo de malformación o algún tipo de anormalidad congénita en estos pequeños. En este caso, el fallo de la Corte fue a favor de la familia Daubert, porque la maquinaria económica que tenían los laboratorios Merrell Dow era impresionante. Sin embargo, muchos de los cuestionamientos de la Corte para aceptar esa prueba como fehaciente, esa prueba científica forense como fehaciente, tuvo que haberse sometido a muchos procedimientos que no fueron considerados. Pero de lo que se resalta con mayor énfasis en este caso, respecto a los resultados que emite la farmacéutica Merrell Dow, es la falsabilidad de la prueba, ¿sí? Es decir, esto se puede manifestar con una pregunta. ¿Este procedimiento aplicado se basa en una teoría o una técnica susceptible de contraste? Es decir, que si el procedimiento que utilizaste para demostrar o no la incidencia del medicamento en los resultados de estos pequeños, eh, puede ser una prueba susceptible de ser contrastada, es decir, cualquier otro experto puede realizar la misma prueba y esta puede contrastarse para ver cuál es el margen o índice de error que pudiera tener, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver propiamente con el control empírico de la teoría, es decir, que no basta solamente con desarrollarla de manera natural o espontánea, sino que debe ser sometida a un proceso de escrutinio.
cosa que para los resultados que emitieron los expertos de los químicos de la farmacéutica Merck Dow no sometieron a ese escrutinio de otros expertos los resultados obtenidos. Y lo último o más importante que se resalta de este caso, Daubert, es la revisión por pares, ¿sí? La revisión por pares es, en las investigaciones científicas, es un elemento sumamente significativo para la validación de los procedimientos que se generan en un análisis científico. Y si estamos hablando, si lo llevamos al terreno forense, la verificación o revisión por pares en una prueba científica forense de laboratorio es sumamente importante, porque esto va a permitir eliminar el sesgo o margen de error que pudiera tener el desarrollo del estudio de la prueba científica forense. Entonces, es gracias a estos dos casos en particular que la prueba científica forense se ve sometida al escrutinio de las Cortes para poder ser aceptada. Y es justamente el parteaguas del desarrollo de los protocolos y procedimientos estandarizados que garanticen los resultados de las pruebas científicas forenses. Y si lo llevamos al terreno del tema de hoy, de la lofoscopía, ¿sí? Empezando porque la lofoscopía hoy es un término genérico que podemos darle al estudio de los dibujos que aparecen en plantas de los pies. Anatómicamente es una redundancia, pero para hacer una referencia, las plantas de los pies o las palmas de las manos, conocido como palmetoscopía. Y por último, lo más común, que incluso en México es un nombre genérico que se da a este tipo de análisis, el de dactiloscopía. ¿Sí? Por ahí en Centro y Sudamérica el término más referido es el de papiloscopía, ¿sí? Refiriéndose a los dibujos papilares. Hay una historia curiosa con respecto al término, ya que en los inicios de la dactiloscopía en Sudamérica, el creador del sistema dactiloscópico argentino, el señor Juan Bocetich, generó esta definición, digamos, creó esta definición, bueno, que generó una anterior, pero la que se conoce internacionalmente o mundialmente es el de dactiloscopía. Y cuando genera el procedimiento, invita a que las naciones cercanas a Argentina, en este caso, adoptaran el sistema. Y fue el caso de los vecinos cercanos a Argentina, los chilenos, que tuvieron cierta renuencia a la utilización del sistema, porque geográficamente era muy complicado llegar a todas las áreas policiales para poder desarrollar el procedimiento. De manera que se hicieron la tarea de desarrollar ellos teniendo como base el sistema argentino, desarrollar ellos un sistema que denominaron papiloscópico, en donde incluía un análisis de palmas, de plantas y de dedos, ¿sí? Pero si llevamos todo este cuestionamiento que hacía yo referencia respecto a la prueba científica forense, estaríamos encontrando la razón de darle el fundamento científico a este procedimiento de identificación, que dicho sea de paso es el procedimiento de identificación más importante, con mayor recurrencia en la aplicación y el más noble en su aplicación. Se requiere de muy poco para poder hacer uso de la dactiloscopía con fines de identificación. Sin embargo, siempre he estado bajo esta lupa, este escrutinio de si los procedimientos reducen los márgenes de error, si se tiene considerado el margen de error en estos estudios, particularmente como lofoscopista o como dactiloscopista, nos resulta complicado entender por qué la genética maneja un 99.5% de margen de error y se le tiene mucho más credibilidad que la dactiloscopía, que nosotros que nos dedicamos a esto, referimos que tiene un 100% de efectividad, ¿sí? O de veracidad en sus resultados. Pues la diferencia es que la genética, aunque tiene mucho menos tiempo de haberse descubierto en el área forense, mucho menos que la dactiloscopía, obviamente, la genética ha trabajado muchísimo más en los márgenes de error de sus estudios. Esa es la razón por la cual un 98.5% pueda sonar más confiable que un 100%, ¿no? Algunos colegas se refieren que la certeza absoluta, hablando de identificación
no existe precisamente porque los procedimientos que se basan en la comparación de características necesitan reconocer en primera instancia el margen de error que pueda tener el estudio, y regularmente el margen de error recae en la aplicación del procedimiento por cada experto. Durante muchos años, el experto dactiloscopista, cuando va a un tribunal o a una corte, referir la experiencia o el grado de experiencia que tiene es un valor sustancial en los resultados. Y está demostrado hoy por hoy que se necesitan procedimientos científicos estandarizados que permitan garantizar precisamente el resultado de esos estudios, ¿sí? Es por eso que hablando de estándares internacionales con respecto a la dactiloscopía o la lofoscopía, necesitaríamos referir la institución más antigua que hay con respecto a las huellas dactilares, y es la IAI, la Asociación Internacional de Identificación, que tiene mucho más de 100 años de haberse configurado con la finalidad precisamente de eh, generar un estándar científico de esta materia. Y ya veremos más adelante que la IAI ha tenido mucho trabajo con respecto a la estandarización de procedimientos y a la validación de la identificación dactiloscópica, no solamente en Norteamérica, sino en el mundo. Tan es así que muchos de estos criterios han alcanzado a muchas otras instituciones, como la SWIFAST, que es el grupo científico de trabajo acerca de las crestas de fricción, su análisis, su estudio y su tecnología. La SWIFAST es un ente que nace en la Unión Americana y que trabaja directamente con el FBI y aplicaron infinidad de test y de pruebas a los expertos que aplicaban los procedimientos dactiloscópicos para estudiar precisamente dónde existe el margen de error o dónde surge el margen de error en un procedimiento dactiloscópico comparativo. Y la SWIFAS deja de tener funciones y los trabajos de este son absorbidos por la organización del área científica en los Estados Unidos, que emana de la NIST, de la otra organización que se encarga de estandarizar, normalizar procedimientos en los Estados Unidos. Y este ente, la OSAC, o la Organización del Área Científica, tiene un subcomité de área forense, ¿sí? Y este subcomité de área forense es el que continúa con los trabajos de las SWIFAS, y que hoy por hoy existen poco más de 40 documentos emitidos por las SWIFAS y continuados por la OSAC, que dan el fundamento científico al procedimiento dactiloscópico utilizado para la identificación de personas, ¿sí? No solamente por la parte de estandarización, sino por la parte de evaluación de los elementos constitutivos de un patrón dactilar. Ahora sabemos que juegan un papel importante no solo, no solo la piel de un sujeto para dejar una huella, sino que también juegan un papel importante las superficies, las condiciones climatológicas y las condiciones intrínsecas de cada individuo para poder depositar una huella. Incluso lo que comemos tiene mucho que ver en una superficie y dejar ahí una huella conocida como latente o invisible. Todos estos procedimientos que les comento permean hacia Latinoamérica, ¿sí? Se van dispersando hacia Latinoamérica los trabajos de las SWIFAS, los trabajos de la OSAC, y se empiezan a generar instituciones de corte científico en Latinoamérica, como lo es la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía, que nace principalmente en Colombia, creada por el doctor Samuel Alfonso Delgado Caballero, y que él trabaja muy cercano a la Policía Internacional ahí en Francia, y desarrollan dos documentos importantes que se conocen como el GATE 1 y GATE 2, ¿sí? Que establecen los estándares internacionales de trabajo y de análisis de las crestas de fricción o de las líneas que forman los dibujos dactilares, palmares y plantares, ¿sí? Es gracias a este ente que también se desarrolla con mayor énfasis
los análisis de poros y de relieves y bordes de las crestas de fricción. El doctor Samuel Alfonso Delgado Caballero y también Jaime Martínez Suárez, que han desarrollado con mayor importancia el estudio de la microscopía. De hecho, Samuel Alfonso Delgado Caballero genera recientemente algo que se conoce como el principio de originalidad de las crestas. El principio de originalidad de las crestas se refiere a que durante muchos años un estudio dactiloscópico se ha referido a establecer la correspondencia de características entre dos elementos dactilares, pero nada nos dice de la originalidad de la huella. Es decir, que podemos ahora evaluar algunas huellas que son producto de un facsímil o de un sello, lo que se conoce como una impresión sigilar. Y que solo a través de la microscopía podemos establecer esas características individualizantes de la huella dactilar, que ese es también otro concepto de individualización. El referido de individualización es un concepto de aplicación mucho más reciente que se refiere específicamente a encontrar esas características microscópicas, en este caso en una huella dactilar, que realmente individualizan a un sujeto. De tal manera que durante muchos años hablar de dactiloscopía o hablar de lofoscopía, en este sentido etimológico, scopein, podemos decir que es examinar, ¿sí? Dactiloscopía es el estudio o examen de los dibujos de los dedos. Lofoscopía, el estudio o examen de los relieves que se forman en palmas y que se forman en plantas. Palmetoscopía o quiroscopía, el estudio o examen de las líneas que se encuentran en la palma, ¿no? Es decir, que el sufijo scopein en cada una de estas palabras refiere una acción, que es la de examinar, pero que hoy en día el estudio de los dibujos dactilares, palmares y plantares tiene que ir mucho más allá. Y entonces hablamos de un análisis profundo de las crestas de fricción, en donde podamos encontrar los caracteres individualizantes. Y es aquí donde históricamente se han generado diferentes modelos en el análisis de las crestas de fricción, ¿sí? En donde, como podemos ver en la imagen, hay una reconstrucción prácticamente de las líneas que conforman los dibujos. Hablando en un sentido literal, es un análisis profundo de las crestas, ¿no? Como podemos ver en la imagen, y para entender a grandes rasgos a qué nos referimos con las crestas de fricción, ¿sí? Las crestas papilares se encuentran en la superficie de fricción de las palmas y de las plantas. Entonces, las crestas son esas líneas en relieve que podemos ver que conforman dibujos tanto en palmas, plantas y dedos, ¿sí? Esas son las crestas. Los poros son los orificios de salida de expulsión de las glándulas sudoríparas. Es el final de lo que se denomina acrosiringo. El acrosiringo son los conductos que permiten expulsar el sudor generado por las glándulas sudoríparas a través de sus orificios, porque la finalidad de este líquido es mantener el cuerpo a una temperatura normal, entre 36 y 36,5 grados aproximadamente. Y otro elemento de estudio de forma general son los surcos o los espacios que existen entre cresta y cresta. Y es gracias a estos que hoy podemos distinguir entre dos elementos conformativos de una cresta o de un patrón dactilar. Entendiendo que las crestas, los dibujos dactilares que cada uno de ustedes lleva en los dedos, están ahí presentes prácticamente desde el tercer mes de vida intrauterina, ¿sí? Están ahí desde prácticamente el tercer mes de vida intrauterina, pero empiezan a formarse por ahí entre la semana 14, ya tenemos prácticamente dibujos dactilares en la formación intrauterina de un sujeto.
Y hay muchas preguntas al respecto de la naturaleza de las huellas dactilares. Si estas son heredables, si son iguales las de mi hermano con las mías, si entre los gemelos puedan tener huellas iguales, y la respuesta es no. Justamente este análisis profundo de las crestas de fricción nos permiten sostener categóricamente que la formación de una huella dactilar depende sí de factores hereditarios, pero también de factores externos al sujeto. ¿Y en qué consisten esos factores externos? Cuando un sujeto se está formando intrauterinamente, se forman algo que se conoce como huellas volares. Las huellas volares o el área volar en palmas y en plantas son almohadillas que se desarrollan con la finalidad de generar un volumen del tejido para que los elementos subcutáneos se puedan desarrollar fácilmente. La particularidad es que cuando esas almohadillas surgen en palmas y en dedos, la piel es sumamente sensible. Y entonces ahí viene uno de los primeros factores externos, la presión que ejerce el líquido amniótico sobre las almohadillas volares que se desarrollan en palmas y en plantas. Y el segundo factor, la acidez del líquido amniótico, otro elemento que puede ser determinante en la formación de los dibujos dactilares. Y el tercer elemento, la temperatura que pueda tener el líquido, también es un factor que permite dar hoy esa diversidad de dibujos dactilares y dar uno de los principios fundamentales de la dactiloscopía, que es la diversidad. Hoy leyes de la dactiloscopía. ¿De acuerdo? Ahora bien, esas líneas, esas crestas, las podemos clasificar en primera instancia por su forma, ¿sí? Vamos a encontrar crestas rectas, crestas curvas, crestas mixtas, ¿sí? Vamos a encontrar abiertas, cerradas, ¿sí? La dirección de las crestas es importante para determinar el flujo de crestas y más adelante poder generar una clasificación dactiloscópica, que entonces vamos entrando a un terreno de orden, generar una clasificación por especie de tipos de dibujos. Eso va a haber tantas clasificaciones como países en el mundo, tal vez, pero básicamente existen dos sistemas primordiales de clasificación de los dibujos dactilares o de las crestas, ¿sí? Que es el sistema inglés generado por Edward Henry y Francis Galton, y el sistema Vucetich generado por este argentino, Juan Vucetich Kovacevic, de nacionalidad argentina y de origen austrohúngaro. Estos dos sistemas de clasificación son los troncos de los árboles más robustos, que de ahí van a emanar toda la diversidad de cambios que se puedan generar de un sistema para la aplicación en determinada región o país del mundo. Y hablando precisamente de las crestas que forman los dibujos, también podemos hacer una clasificación, ¿sí? Por las perturbaciones biológicas que estos tienen, es decir, los accidentes naturales. Y de acuerdo a los accidentes naturales que presentan las crestas en su recorrido en un dibujo dactilar, tenemos básicamente tres clasificaciones, ¿no? Las que genera Francis Galton, creador del sistema inglés, las adecuaciones que hace Federico Loris Aguilera, español, en su sistema español, derivaciones que hace del sistema de clasificación de crestas de Galton, y el que genera Juan Vucetich, o los conocidos como puntos característicos de Vucetich, ¿de acuerdo? ¿Y qué son precisamente estos puntos característicos o detalles de las crestas o accidentes naturales? ¿Sí? Las crestas, si seguimos el recorrido de una línea, de un dibujo dactilar o las líneas que lo forman, vamos a encontrar que en ese recorrido una línea puede accidentarse de forma natural. Le llamamos accidente a ese punto donde una línea se abre, ¿sí? Converge con otra línea, se divide, ¿sí? Se divide y se vuelve a unir, y estas configuraciones o accidentes naturales, ¿sí? Vamos a verlos como pequeños trozos de cresta, como trozos más largos, ¿sí?
los vamos a poder ver como crestas que se dividen o líneas que se dividen, ¿sí? En diferentes sentidos, y los vamos a poder ver como líneas que forman un encierro o un ojal, ¿sí? Entonces, esta es la forma como las líneas o crestas que forman nuestros dibujos se accidentan. Y me dirán, pero entonces la posibilidad de que se repita con su gemelo es nula. Puede tener la misma información genética, pero los factores externos que conforman o que hacen que se constituya el patrón dactilar actúan de diferente forma en cada uno, aunque sean fecundados de un solo huevo, ¿sí? O los denominados gemelos homocigotos, ¿sí? La posición que tienen intrauterinamente, la temperatura y la presión del líquido amniótico, a pesar de tener información genética idéntica, estos factores van a hacer que cambie esa naturaleza del dibujo y aún en gemelos homocigotos se puedan repetir las huellas dactilares. Y hablando de estas características de las crestas, los detalles de las crestas, Francis Galton generó la primera clasificación muy general, ¿no? Hablando de estos accidentes naturales, ¿no? Lo primero que generó fue lo que denominó en inglés fork, que quiere decir una divergencia, ¿sí? Que en un catálogo general, de aceptación general, lo podemos entender como una bifurcación, o sea, es cuando un camino se divide, se bifurca, que es lo que pasa con la cresta, ¿sí? Pero también tenemos el denominado por Galton end, que es el final o el fin, que en el sistema español se conoce como abrupta, es decir, el recorrido se corta abruptamente, pero que en sistema Bucetich lo podemos conocer como cortada. El pequeño segmento de cresta se conoce como island para el señor Galton, isla para el señor Oloris en el sistema español, islote para el señor Bucetich. Enclosure. Enclosure es un encierro. Para el sistema español lo conocen como un ojal y para el sistema Bucetich se conoce como encierro, ¿sí? Cuando una cresta se divide y más adelante se vuelve a unir, forma un encierro. Pero vamos a ver que una vez que Federico Loris Aguilera evalúa los patrones de Galton y de Bucetich, él genera una pequeña ampliación de la clasificación. Sigue considerando la divergencia, ¿sí? Solo que ahora considera la convergencia, es decir, una divergencia en sentido inverso, si lo quieren ver así, un empalme, cuando dos crestas en algún punto derivado de una bifurcación se unen, eso es un empalme, cuando se juntan una bifurcación y una convergencia. La cortada, esa cresta que en algún punto de su recorrido se corta abruptamente, la interrupción, ¿sí? Una cresta que se interrumpe, pero me gustaría que prestaran atención a este punto donde se interrumpe la cresta, ¿sí? Vean cómo las líneas o crestas que están adyacentes a esa interrupción, vean cómo en el punto donde deja de existir la cresta, se cierran ligeramente, ¿sí? A ese fenómeno se le conoce en análisis de crestas de fricción, se le conoce como compensación. Para que una cresta exista dentro de un dactilograma, el resto de las crestas deben de compensarse para permitirle que exista. Entonces vamos a encontrar, como en el caso que está a la izquierda, el de la bifurcación o convergencia, se dan cuenta cómo en el punto donde convergen las crestas, en una sola, justo ahí las que están paralelas se reduce el espacio. Es decir, hay una distancia menor en el punto donde encontramos una sola cresta que en el punto donde encontramos la división de las crestas. Hay una mayor distancia de aquí a aquí, ¿sí? Que de aquí a acá. Y eso es por el fenómeno de compensación de las crestas. Imaginen ustedes que van a abordar eh, un autobús y este autobús ya va demasiado lleno, va rebasado de gente, pero ustedes necesitan subir, es necesario que suban para poder llegar a su destino. De tal manera que ustedes saben lo que tienen que hacer y suben,
Pero para poderse acomodar dentro de ese vehículo que está desbordado de gente, ustedes tienen que usar los codos para poder empujar, tienen que usar las caderas para poder abrirse espacio. Es lo mismo que hacen las crestas cuando tienen que existir dentro del dactilograma. Lo único que es genéticamente heredado por nuestros padres es el número de crestas que tenemos por dedo. Eso lo dice Penrose en estudios que genera en la década de los 60s y los 70s. Establece que en un análisis que se hace de los dibujos del padre, del número de crestas que tiene la madre y el número de crestas que tiene el padre, en un promedio es el número de crestas que va a tener el hijo. Eso es lo único que es genéticamente heredado. Lo que no es heredado es el tamaño o espacio donde voy a incorporar esas crestas. Por eso es que las crestas hacen valer su existencia eh, empujando a otras para poder incorporarse. Y el resto, las que están alrededor, lo único que tienen que hacer es compensarse para que la otra exista. El siguiente punto que hace la evaluación Federico Loris respecto a los que genera Galton es el de la desviación. Y este es poco común. Hay características o accidentes más frecuentes y menos frecuentes. De los más frecuentes tenemos la divergencia, la convergencia, la cortada o abrupta, ¿sí? Incluso la interrupción. Y de los menos frecuentes, el empalme y la desviación, que encontrar algunos de estos o más de uno en un dactilograma son un referente identificativo de mucho peso. Federico Loris considera también, derivado de la clasificación de Galton, el fragmento, que es un segmento de cresta denominado por Vucetich como islote, el ojal o el encierro, la transversal, que se dan cuenta es muy parecido a una desviación, pero quien provoca la desviación es una cresta transversa que invade el recorrido de otra y se transforma en esta transversal. El punto lo vamos a ver en estos casos, en zonas focales, como es ese triángulo que hay en los dibujos dactilares y en el núcleo de los dibujos dactilares, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver con mayor frecuencia el punto, ¿sí? La vuelta es un punto característico de frecuencia muy rara. Es muy raro encontrar un punto característico como este, y cuando se encuentra, pues tiene un valor identificativo enorme. La trenza o tijera, también de frecuencia muy rara, ¿sí? Una trifurcación, esto es de una frecuencia media. Rarezas en el núcleo principalmente, a veces vemos caritas sonrientes o caras tristes o caras diabólicas, hace la referencia a la mente del experto, pero, pero son rarezas dentro del dactilograma, ¿sí? Derivado de una convergencia, concluye en un segmento corto ese punto característico y se considera como remate. El ensamble o cuña, cuando en la abertura de dos crestas, la cuña es una tercer cresta que está invadiendo el espacio entre cresta y cresta. Y el caso de las bifurcaciones encontradas, parecido a la trenza o tijera, pero con un segmento de al menos 2.5 milímetros entre los puntos de divergencia y convergencia de ese punto característico, ¿sí? Espuela, que en algunos casos podría confundirse con un encierro mal impreso, una toma rodada equivocada puede provocar estas interpretaciones equívocas de algún punto característico, pero no se preocupen. También los procedimientos estandarizados ahora contemplan algo que se conoce como tolerancia, la evaluación no solamente de un elemento dactilar, sino de más de uno para considerar las tolerancias que genera el dactilograma y poder dar un resultado con mayor certeza, ¿sí? Las asas enfrentadas, cuando en algún punto la cresta se abre y se abre simultáneamente, corriendo paralelamente ambas, ¿sí? Ahora bien, como se dan cuenta, las características de las crestas, las características de nivel macroscópico, son importantes para establecer la correspondencia entre dos dactilogramas.
Por eso es que se hace mucho énfasis en la forma como deban de localizarse e interpretarse, ¿sí? Y la forma convencional más utilizada de localización de puntos característicos es el que se conoce como el método de barrido. Es decir, que va siguiendo cada una de las crestas en todo su recorrido, las vas barriendo, valga la expresión, para ver cómo se comportan dentro del dactilograma. Lo que ustedes pueden ver en la imagen es que tenemos líneas en azul, líneas rojas y líneas en amarillo. Y si se dan cuenta y son observadores, de cada línea se desprende una característica diferente. Por ejemplo, de la línea en rojo, ¿sí? Vamos a encontrar crestas que no concluyen su recorrido. De las líneas en azul, vamos a encontrar crestas que su recorrido es ininterrumpido desde un extremo a otro, y las líneas o crestas en amarillo son las crestas que se dividen en dos. Entonces, esto nos da un parámetro de las frecuencias que tienen los puntos característicos o los accidentes de las crestas dentro de un dactilograma. Y por eso, precisamente por esta importancia de las características en el sentido de individualización o de identificación, es que debemos conocer o tener diferentes métodos y técnicas de localización de puntos característicos, ¿sí? Pero hay que tomar ciertas consideraciones para ello, ¿sí? Porque esto me permite conocer el margen de error que pueda tener mi prueba. Y la primera consideración que debo tener es la de método y proporción. Cuando analizamos una superficie del tamaño de un dactilograma y con las características propias de este, consistentes en espacios y líneas, generalmente en blanco y negro, que es como conocemos una impresión dactilar de manera general, donde los fenómenos de percepción pueden ocasionar desagradables sorpresas. Quiero que vean los círculos que están en la imagen. El que tiene la letra A es el mismo que el B, que el C, que el D y que el E. Es la misma característica. Y entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Esa es justo la problemática que se tiene con la lofoscopía o la dactiloscopía. Depende de la técnica de adquisición de la muestra y depende de la superficie y manera como fue manipulado un objeto en el lugar del suceso de la investigación. Eso va a generar algo que se conoce como distorsiones, pero el conocer del mismo sujeto, de la misma muestra, más de una impresión dactilar, me permite generar las tolerancias de esas distorsiones. Cuando el dedo es rodado con una presión grande sobre la superficie o sustrato, entonces voy a generar cierta distorsión. Si la presión ejercida es mínima, entonces voy a generar una distorsión diferente. Pero ¿qué sucede si el dedo lo muevo, lo desplazo de un lado hacia otro? La distorsión puede ser diferente. Entonces, conocer la forma como se distorsionan las crestas de fricción en su estado natural de manipulación, me permite generar las tolerancias de una impresión o de una característica. ¿De acuerdo? Otra consideración que debemos tener cuando analizamos crestas de fricción o puntos característicos es que estos deben de tener una secuencia ordenada, ¿sí? Debe haber una buena disposición entre los puntos, ¿sí? Se trata de trazar líneas de proyección que no toquen el punto, que sean cercanos al punto para no distorsionar la apreciación del punto característico que estoy tratando de identificar. Y esta secuencia ordenada me lleva a generar una secuencia numérica eh, de preferencia en el sentido de las manecillas del reloj. No importa dónde empieces tu número 1, pero que en esta mecánica pueda ser siempre en el sentido de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Y que de esa forma me va a dar un sentido de orden en mi demostración. Generar una gráfica demostrativa me permite demostrar la hipótesis de identidad, es decir, si es una identidad de inclusión, es decir, que corresponden los elementos individualizantes,
si es una hipótesis de exclusión, es decir, que los elementos individualizantes no corresponden, o si es una hipótesis de insuficiencia, es decir, que no tengo los elementos suficientes para establecer la identidad. ¿Sí? Bien, referencias sólidas. Cuando hacemos un estudio o análisis de crestas de fricción, debemos como expertos contar con referencias sólidas que me permitan sustentar científicamente el desarrollo de mi estudio. Y como ya lo referí, a partir de 1923 y 1984, que en los Estados Unidos, en las Cortes Americanas, se empiezan a generar los cuestionamientos ya desde un sentido científico sobre la prueba científica forense, entonces empiezan a generarse las referencias sólidas. Todas esas jurisprudencias, todas esas doctrinas, todos esos documentos de corte científico que me permitan referenciar y dar sustento científico a mi estudio, hay que aprovecharlos, ¿sí? Hay que utilizarlos. Y ese es justamente el motivo de la plática de hoy, ¿no? Estos modelos de evaluación y de referencia que se tienen para evaluar o considerar las características. Y también la estandarización, que es la siguiente consideración respecto a la localización de puntos característicos. Si tienes un procedimiento, este debe ser estandarizado, ¿sí? El análisis de barrido debe ser orientados, estableciéndose desde un inicio un método que se va a utilizar. Esto que vemos en la imagen es un ejemplo de un modelo de retículas en donde podemos localizar puntos característicos dentro de cada recuadro y la retícula radial, que no solamente en cada recuadro, sino establecer el ángulo, la referencia del ángulo a la que se encuentra un punto característico. Entonces, eso se refiere a un procedimiento estandarizado. Saber qué pasos vas a seguir para poder localizar los puntos característicos que te van a servir más adelante para una demostración. ¿De acuerdo? La percepción independiente. Debo de considerar los factores de un elemento dubitado o problema, que regularmente es el que encontramos en el lugar del suceso, el que no tiene identidad, ¿sí? Y el elemento indubitable, ¿sí? O testigo, el que se toma con el fin de alimentar una base de datos o que sirva como elemento de cotejo. Y en la imagen creo que es claro, el elemento dubitado siempre va a ser una porción o regularmente va a ser una porción de un dactilograma o de un elemento lofoscópico, y la impresión dactilar tiene el fin de contener la mayor cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, esta percepción independiente me lleva a que de forma independiente debo localizar y marcar las características de una huella problema, y debo de buscar la correspondencia de las mismas características de forma independiente en la huella testigo. A eso se refiere esta consideración de la percepción independiente. Y que una vez que puedo localizarlas, es necesario individualizar cada característica, es decir, asignarle letra o número que nos permita individualizar. Y si puedo generar una tabla de contenido de las características, podíamos identificar que la bifurcación marcada con el número 2 la podemos ver tanto en la huella problema como en la huella testigo. Ahora, si los puntos característicos son un elemento sustancial para la identidad, pues debemos de considerar ciertas técnicas que me permitan aprovechar el método de barrido, ¿sí? Y obtener de mejor manera los resultados de los puntos característicos. Recuerden que hablando, hablando en un sentido científico o de investigación científica, cada método tiene su técnica, ¿sí? De cada método existe una metodología, y cada metodología tiene sus propias técnicas, y cada técnica tiene su propio instrumento de aplicación. Eso es muy claro cuando estás aplicando la denominada dactilotecnia, que es el conocimiento aplicado en la obtención de elementos lofoscópicos del lugar del suceso de investigación. Es decir, que
Si vas a utilizar un procedimiento de acción física, es porque en el lugar de la investigación vas a aprovechar las propiedades físicas de la materia para poder hacer visible una huella en el lugar del suceso. Y los procedimientos de acción física que aprovechan las propiedades físicas de la materia, que en este caso son polvos, son ciertos sólidos diminutos de adherencia máxima ante la humedad, entonces requiero de un instrumento de aplicación específico para este procedimiento. Entonces, cada método tiene su metodología y cada metodología tiene su técnica de recorrer el camino y cada técnica tiene el instrumental adecuado para esa técnica. ¿De acuerdo? Una de las técnicas que se utilizan con mayor frecuencia para la localización de puntos característicos es la de sectorización dactilar, ¿sí? Es decir, que puedo trazar, derivado de la imagen, una línea media justo a la mitad de la imagen y entonces hacer un recorrido, un barrido de las crestas desde arriba hacia abajo y tener un orden en la localización de los puntos característicos, ¿sí? Otro ejemplo es trazando líneas ejes. Las líneas ejes tienen el fin de atravesar la zona central del dactilograma en la dirección que tienen las crestas dentro de esa zona central. Y que a partir de esta zona central, pues puedo aplicar el método de barrido, ¿sí? De arriba hacia abajo, cresta por cresta, ¿sí? Para poder generar la ubicación y localización de estos. Tenemos líneas eje y líneas infratriangulares o infradélticas, ¿no? Como se le conoce a la figura triangular que pueden observar en esta zona, ¿sí? Se le conoce como delta. Se dice que de las zonas más ricas en puntos característicos es la zona cercana al delta, ese triángulo, y cercana al núcleo, ¿sí? Por eso es que al aplicar el método de barrido por zona, me permite ser mucho más específico en la localización de características, ¿sí? Y también podemos sectorizar aún más el dactilograma, ¿no? A partir de la línea infradéltica y de la línea eje, puedo unirlas, estas líneas, desde el núcleo hasta el delta, y entonces trazar una línea que se conoce como delto central. Y si se dan cuenta, esto me segmenta o me sectoriza en mayor medida el dactilograma. Aplicando el mismo método de barrido por sector, es mucho más fácil y nos perdemos menos en la localización de puntos característicos, ¿sí? Otra técnica para localización de puntos característicos es la que se conoce como de coordenadas o coordenadas cartesianas o cuadrantes, ¿sí? Esta consiste que esto es muy similar a lo que hacen los sistemas automatizados de identificación dactilar, los denominados APIs. Sectorizamos en coordenadas el dactilograma, le asignamos un número en el sentido de las manecillas de reloj a cada cuadrante y después localizamos los puntos característicos que hay en cada cuadrante. Cada punto característico le corresponde un dato en abscisas y ordenadas, en X o Y, que es la ubicación específica del punto característico, del cual podemos generar más adelante tablas, ¿sí? Por cada cuadrante con la ubicación exacta del punto característico, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Otra técnica de localización de puntos característicos es muy sencillo y a mí me parece muy práctica cuando son fragmentos dactilares poco legibles, ¿sí? La técnica de Seymour es muy buena. Consiste en generar una ampliación fotográfica de, el elemento dactilar del cual voy a localizar puntos característicos, ¿sí? Después pongo una hoja muy delgada, ya sea de papel cebolla, ¿sí? Albanene, sobre la huella, y entonces me dedico al trazo de líneas sobre el papel, ¿sí? De manera que voy siguiendo con lápiz todas las líneas, las voy marcando, las voy trazando, y al mismo tiempo, evidentemente, voy trazando las características.
y que si puedo conseguir una escala 1:1 en fotografía de una huella problema y una huella testigo, lo único que tengo que hacer es sobreponer el flujo de crestas que tracé del calco de la huella problema sobre la huella testigo, y cuando encuentro la correspondencia de cada una de estas características, puedo estar en condiciones de dar una conclusión confirmativa de la identidad. ¿Sí? Ahora bien, lo que se conoce como taxonomía de los modelos de individualización dactilar, es decir, la naturaleza de estos modelos. Y más que la taxonomía, es una evolución que han tenido los modelos de individualización, ¿sí? De manera que dentro de los más importantes que vamos a encontrar, hay más, pero los más importantes que tenemos son estos tres, ¿sí? El modelo de retícula o de cuadrícula lo generó Francis Galton, Osborne y Osterbrook. Los modelos de probabilidad fija, ¿sí? Edward Henry, creador del sistema de clasificación dactiloscópico inglés, Víctor Balthazar, ¿sí? Francés, ¿sí? Harold Cummins y Midlow, de los que acuñan el término dermatoglifia en la historia de la dactiloscopía, y el señor Wentworth and Wilder, que ellos generan el primer sistema de clasificación plantar, ¿sí? Ahora, los modelos de medición relativo, en este orden, los modelos han sufrido esta evolución. Empezaron como modelos de retícula o de cuadrícula, evolucionaron a los modelos de probabilidad fija, y hoy tenemos la última evolución con los modelos de medición relativo. Este es justamente el punto central de la plática de hoy. La forma como han evolucionado los modelos de evaluación o valoración de las crestas de fricción. El modelo que hoy con mayor frecuencia utilizamos y el más certero es el modelo de medición relativo. Y este lo genera en la década de los 80 un canadiense de nombre David Ashbaugh, con mayor énfasis en la época reciente. Champot y Margot. Champot genera incluso un software conocido como Pianos. El Pianos es un modelo de evaluación de los dibujos dactilares, considerando la calidad de las crestas de fricción, que no había sido considerado por ningún otro modelo. Y por último, en este modelo de medición relativo, Samuel Alfonso Delgado Caballero, que ya hemos hablado de él, con esta análisis de las crestas de fricción en 3 niveles de detalle, ¿sí? Que es otro de los aportes de estos modelos de medición relativa. Medir los niveles de detalle de las crestas de fricción para que cada punto característico tenga un valor agregado en esa identidad, ¿sí? Los modelos de retícula, como ya vimos, consisten en montar una retícula, una cuadrícula sobre un patrón dactilar ampliado en fotografía, ¿sí? El modelo de Osborne es el primero de ellos, ¿sí? Donde esa retícula no tenía un valor estandarizado, podría variar dependiendo del tamaño de la imagen, es decir, cada recuadro no tenía un valor específico, un tamaño específico. Sin embargo, le facilitaba la localización de ciertas características en cada recuadro, ¿sí? Y la ubicación fácil. Es decir, en el recuadro 4, 4F, ¿sí? En el 4F tengo una bifurcación y una cortada. En el 4A, en el 5A tengo una bifurcación, ¿sí? En el 6A tengo una bifurcación y en el 6B inmediato tengo una cortada. De esa manera le permitía generar gráficamente una demostración de la frecuencia que tienen los puntos característicos dentro de esta retícula o cuadrícula, ¿sí? Obviamente, cuando lo llevaba ya al campo de la comparación, tendrían que corresponder la ubicación de cada característica dentro de cada recuadro. Pero este tipo de trabajo le permitió evolucionar a los modelos de probabilidad fija. Vamos a ver otro ejemplo de retícula, que es el de Osterbrook. ¿Por qué? Porque Osborne tuvo esta evolución con Osterbrook.
en donde Osterbook lo que hace es trazar los puntos característicos sobre la retícula que él genera. La diferencia que tenemos aquí es que las retículas, para el caso de Osterbook, sí tienen ya una dimensión estandarizada, 1 milímetro por 1 milímetro. Y entonces, el éxito del análisis de crestas y de puntos característicos de Osterbook lo lleva a 3 conclusiones, ¿sí? Es decir, ya permitió estandarizar el proceso de Osborn, ¿sí? Una huella dactilar es una combinación de cuadrículas, es decir, eso lo decía incluso Galton, Francis Galton, cuando se generaron los primeros estudios de huellas dactilares. Lo que hacían era ampliar una fotografía y cortaban diferentes cuadros de diferentes tamaños, en donde podían evaluar en cada recuadro recortado de esa huella amplificada, podían encontrar diferentes puntos característicos. Por eso es que Osterbook, cuando lleva la retícula sobre el patrón dactilar, dice que el resultado de una huella dactilar es la combinación de esas cuadrículas. Una vez que armas ese rompecabezas cuadrícula por cuadrícula, vas encontrando el flujo de las crestas y la presencia de puntos característicos en cada recuadro, ¿sí? Para cualquier celda, para cualquier recuadro de esa retícula, hay 13 posibilidades, ¿sí? De las cuales 10 pueden ser minucias, ¿sí? Pero también pueden ser el resto crestas interrumpidas, ¿sí? Pueden ser celdas vacías, es decir, que no haya ninguna característica, o puede haber la ocurrencia múltiple de minucias o características, o de puntos característicos. Es decir, que en un solo recuadro puede haber más de uno o más de dos características, ¿de acuerdo? Ahora bien, y la conclusión más importante, las celdas son estadísticamente independientes, ¿sí? La conclusión a la que llega Osterbook con su modelo de retícula es que las celdas son estadísticamente independientes. Y entonces estamos centrando las bases de los modelos de probabilidad fija, ¿sí? En donde si cada celda la evalúo independientemente, hay una probabilidad en la frecuencia de características. Entonces, hablando de probabilidad, podemos encontrar, ¿sí? Que para que se repitan 12 características en un dactilograma, necesito revisar 17 billones de huellas. Pero llegar a esa probabilidad fue gracias a los modelos de retícula aplicado al análisis de los puntos característicos, ¿sí? Y este es un modelo más reciente, el modelo de retícula radial, en donde, así como lo generó Osterbook, con cierta estandarización en el tamaño de las celdas, él lo llevó a un plano radial, ¿sí? En donde ahora no solo voy a establecer el espacio, la ubicación exacta con base a la retícula, sino el ángulo en el que se encuentra dicha característica. Entonces es llevar un terreno mucho más específico, no solo de la ubicación, sino la orientación del punto característico. No solamente es la forma, el número y la ubicación, sino también ahora juega un papel importante la orientación de esa característica. No todas están orientadas en el mismo ángulo, los ángulos de apertura de una bifurcación, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante también conocer el ángulo en el que se pueden encontrar, ¿de acuerdo? Ok. Y justo entrando a los modelos de valoración relativa, fija, perdón, aquí vamos a tener una familia de modelos muy amplia, ¿sí? Pero se refiere principalmente cada uno de estos a la ocurrencia o frecuencia con la que aparecen ciertos puntos característicos en todo un dactilograma. Fíjense qué curioso, cómo ahora estos modelos de probabilidad fija y de retícula se están retomando principalmente por una antropóloga española de nombre Esperanza Gutiérrez Redomero. La doctora Redomero lo que está generando es un análisis reticular
de la frecuencia de ciertas características o minucias en un dactilograma y poder encontrar que los varones tienen una mayor frecuencia en ciertas zonas de un dactilograma, ¿sí?, que las mujeres. Entonces, a partir de estos modelos de retícula y de valoración fija o de probabilidad fija, podemos encontrar diferencias en la frecuencia de características o de puntos característicos en hombres y en mujeres. Y estos modelos de probabilidad fija han llevado al mundo a fijar, valga la expresión, un número específico de características para poder establecer la identidad, ¿sí? Tenemos ahí, hice el corte de un texto, la lofoscopía en los tribunales de Gladys Sierra, donde ella, en un análisis que hace hasta el 2004, los países que utilizan un modelo de probabilidad fija o un estándar numérico para establecer la identidad, y es una gran variedad, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que vemos en el primer segmento de la tablita, ellos pueden considerar de 8 a 12 puntos característicos para establecer la identidad, ¿sí? Pero en algunos países, porque vamos a ver que hay otros países en donde hay otras regiones de los mismos Estados Unidos en donde no se considera el número específico un número específico de características. Y si se dan cuenta, la dispersión en los criterios es muy amplia, pero podemos ver que va desde los 7 puntos característicos hasta los 17 puntos característicos, el máximo, ¿sí? Pero entonces, estos modelos de probabilidad fija han evolucionado a considerar modelos de valoración relativa. Y si se dan cuenta, estos países que tenemos aquí con datos hasta el 2004, hoy en día han aumentado algunos más, vemos que ahí ya no requieren de un número específico de características, sino que requieren de ciertos niveles de evaluación del patrón dactilar para tener con más certeza la individualización. Entonces, estos modelos de valoración relativa, ¿sí?, se derivan de un pronunciamiento que tuvo la IAI en 1973, ¿sí?, en donde esta resolución, la resolución 7, establece que no existen una base científica que valide que un número de características deban estar presentes para establecer una identidad o dar por positiva una identidad. Entonces, lo que hace la IAI en 1973 es abolir los modelos de probabilidad fija en donde se requiere de un número específico de características para establecer la identidad y dice, ya eso es científicamente incorrecto. No podemos basar la identidad de una persona, dactiloscópicamente hablando, ocupando un número específico de características. Y ahí es cuando nacen los modelos de probabilidad relativa, ¿sí?, que se refieren principalmente a caracteres cualitativos y caracteres cuantitativos de un patrón dactilar, ¿sí? Es decir, la calidad de detalle de las crestas junto con la cantidad de los 3 niveles de detalle de estas, ¿sí?, se utilizan para efectuar una individualización certera, ¿sí?, eliminando el margen de error. También en la década de los 50, ya Juventino Santamaría Beltrán había abonado un poco en estos conceptos de la eliminación de un estándar numérico o un umbral numérico para la identidad dactiloscópica, porque Juventino Santamaría Beltrán decía que las crestas de fricción tienen caracteres, se pueden evaluar por caracteres cualitativos y por caracteres cuantitativos, es decir, hay cualidades de las crestas y hay elementos que pueden ser medibles de las propias crestas, ¿sí? Esto que vemos aquí aparece en el documento 10 generado por la SWIFAST, que ya habíamos hablado de la SWIFAST, ¿sí?, este grupo de trabajo de análisis tecnología de las crestas, análisis tecnología de las crestas de fricción. Ellos generan esta tabla que habla de la medición relativa que tienen ahora las crestas de fricción o los puntos característicos con fines de individualización, ¿sí? Del lado izquierdo podemos ver que empieza desde un low, bajo, medio alto y alto. Y en la parte de abajo vamos del 0 al 16, ¿sí?
del lado izquierdo habla de la calidad de las crestas de fricción, ¿sí? Y la parte de abajo habla del número de características que se pueden establecer en las crestas de fricción. Por eso es un modelo de medición relativa. Ahora, marcar un punto característico en un dactilograma tiene dos valores, un valor de calidad y un valor de número, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo lo que está en rojo me habla de una calidad, desde una calidad baja principalmente, ¿sí? Y conforme me voy acercando a un número, por ejemplo, de 4 puntos característicos, puedo, puedo tener una referencia de 4 puntos característicos para establecer la identidad, siempre y cuando se encuentren en una calidad media alta, ¿sí? Y si se dan cuenta, si llegamos al número 16 de características que pueda yo marcar en un patrón dactilar, ¿sí? Lo puedo hacer en una calidad media baja, ¿sí? Es decir, mientras más características, ¿sí? Puedo jugar más con la calidad de la impresión. Pero, ¿qué sucede en una calidad alta? ¿Sí? Si me voy a una calidad alta en esta zona, puedo incluso en una calidad alta, solo con 8 características, establecer la identidad. ¿Se dan cuenta cómo este modelo de valoración relativa juega con los modelos de probabilidad fija, ¿sí? Y con los modelos de valoración de calidad de las crestas de fricción? Por eso es relativo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se ve en un dactilograma? En un dactilograma lo vemos de esta forma, ¿sí? El elemento dubitado, recolectado del lugar del suceso o de investigación, y el elemento indubitable. Vean cómo del mismo patrón dactilar puedo tener 3 niveles de calidad de las crestas de fricción, ¿sí? Un nivel bajo, ¿sí? Donde no puedo ver absolutamente nada. Un nivel medio, donde puedo ver cierto flujo de las líneas de las crestas sin poder establecer con certeza los puntos característicos. Pero un nivel verde, que es el semáforo mayor según el denominado método Giro para localizar niveles de calidad, el método Giro es este modelo de semáforo de evaluación de las crestas de fricción para evaluar los niveles de detalle de las crestas. En un color verde, el semáforo verde me dice que tengo toda la posibilidad de marcar puntos característicos de alta calidad en esa porción del dactilograma. Y que evidentemente los puntos característicos que van a tener un valor agregado o más significativo en esta huella, en este patrón indubitable, pues van a ser los que encontremos en esta zona verde, en la dubitada. ¿De acuerdo? Es la forma como se juega con estos modelos de valoración relativa, se juega con los niveles de detalle de las crestas de fricción. Y un ejemplo para hablar de calidad y de cantidad es esta imagen. Si se dan cuenta, tengo una definición perfecta en la imagen del lado izquierdo de la mujer, ¿sí? Y del lado derecho tengo un patrón dactilar que se ve perfectamente. Y si incluso se acercaran un poco a la pantalla, podrán ver sin ningún problema los poros que se desarrollaron sobre la superficie de las crestas, ¿sí? Pero en la siguiente imagen, ¿qué sucede cuando me reducen la cantidad de imagen? Tengo menos área, pero tengo un poco más de ruido, está más difusa la nitidez de la imagen. Evidentemente, las características van perdiendo cierto valor en este criterio de valorar la calidad y la cantidad. Reducimos el área y todavía hay más ruido en este. Vean incluso cómo hay cierto desplazamiento del patrón dactilar. Menos área, más ruido. Menos área, mucho más ruido. Hasta llegar a este punto. ¿Qué tenemos que hacer con una imagen con estas características? Evidentemente hay que apegarnos a un modelo de valoración relativa donde tenga que ver la calidad y la cantidad de las características. Claro, puedo pasar por un proceso de mejoramiento de imagen, ¿sí? Pero que nunca va a suplir la calidad de la imagen natural, ¿sí? Ahora bien,
todo este contexto, vamos acercándonos al final, todo este contexto de la valoración de los modelos, de valoración de las crestas de fricción con fines de identificación, emana, ¿sí? Como iniciamos, ¿sí? Proviene el origen de este análisis profundo de las crestas de fricción, es justamente los cuestionamientos que se hacen a la prueba científica forense en su incorporación a un tribunal, ¿sí? O a un desahogo, ¿sí? Por eso es que los expertos, esta gente de SWIFAS, de la OSAC, de la IAI y de la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopía en Latinoamérica, eh, se apegan a un procedimiento estandarizado que le permite a cualquier experto que lo aplique llegar al mismo resultado, ¿sí? Y se conoce como método ACEP, ¿sí? Es un acrónimo del método científico y se refiere al análisis, a la comparación, a la evaluación y a la validación de los resultados de un experto de análisis de crestas de fricción, ¿sí? El análisis es la primera fase del método ACEP, ¿sí? Está considerada como la más importante. El fin de esta fase es determinar la suficiencia de elementos constitutivos de un patrón dactilar, es decir, con qué cuento para realizar un análisis. Es la recopilación de toda la información, ¿sí? Hay que distinguir, obviamente, en esta suficiencia, hay que distinguir la claridad y nitidez de las crestas de fricción, ¿sí? Así como los elementos cualitativos y cuantitativos, que en conjunto deben estudiarse en 3 niveles de detalle de las crestas de fricción. Y vamos a ver en esta fase de análisis rápidamente cuáles son esos niveles de detalle a los que puedo aspirar en una evaluación, en un análisis de las crestas de fricción, ¿sí? Entonces, los niveles de detalle de las crestas de fricción, el nivel 1 se refiere al flujo de crestas y la fuerza del diseño. El flujo de crestas es la forma como se desenvuelven las crestas dentro de un dactilograma. Y ese flujo de crestas, ¿sí? Va a ser persistente y permanente, de manera que van a poderme dar la orientación para una correcta clasificación de un dactilograma, dependiendo del sistema de clasificación que se utilice en cada región o país, ¿sí? De esa manera, el flujo natural de crestas me permite determinar la fuerza del diseño y más adelante la clasificación que deba darse dependiendo el sistema de clasificación que utilicemos en cada región. Entonces, para poder evaluar el flujo de crestas, tengo que identificar áreas focales del dactilograma, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esa figura triangular conocida como delta, ¿sí? Y eso que tenemos en rojo denominado núcleo, lo que en el sistema inglés se conoce como outer terminus al delta e inner terminus al núcleo, es decir, término externo y término interno. Las áreas focales van a ser determinadas por el número de núcleos o el número de deltas que tenga un dactilograma, ¿sí? En el nivel 1 también podemos evaluar la orientación, ¿sí? A partir de nuestra línea eje y la ubicación exacta del núcleo y el delta, puedo generar la orientación. Y ahorita vamos a ver otra imagen que me ayuda también a la orientación respecto al flujo de crestas. Una vez que tengo las áreas focales identificadas y a partir de ellas generar la orientación adecuada, entonces puedo clasificar la información en la nomenclatura de mayor alcance internacional, pues tenemos los arcos, tenemos las presillas o bucles y tenemos los verticilos. De forma genérica, son las figuras dactilares que se presentan y de las cuales, de acuerdo a la nomenclatura asignada en cada región o país, deba de asignársele a este patrón dactilar, ¿sí? También podemos generar un conteo de crestas o un trazo de crestas, ¿sí? Eh, es decir, conocer las crestas o las líneas que hay entre el delta y el núcleo. Eso también es de carácter discriminante, es decir, que me permitirá en algún momento descartar de más de una impresión
cuáles son las que tienen determinado número que pudieran ser las que se acerquen más al elemento dactilar que voy a estudiar, ¿sí? Pero hay algo muy importante del primer nivel en el análisis de las crestas de fricción, ¿sí? Que en este nivel no puedo individualizar. En el nivel 1 no me es posible individualizar, pero sí me permite discriminar o descartar aquellos elementos dactilares que por morfología correspondan o no. Es un filtro primordial, pero no es posible individualizar solo con el núcleo, con el delta, con el conteo de crestas o con la clasificación. Y estoy seguro que quienes están en este momento habrá con mayor frecuencia presillas o bucles en sus dedos pulgares en ese orden. Después, en el orden de aparición o de frecuencia serán verticilos y en el último lugar serán los arcos. De hecho, el porcentaje de frecuencia va poco más del 60% para presillas, 35% para verticilos y el resto, el restante, son arcos. ¿De acuerdo? Eso es lo que les comentaba respecto al flujo de crestas y poder utilizarlo para orientar adecuadamente un dactilograma. Si se dan cuenta, aunque tenemos repetido en la parte de arriba 3 dactilogramas y repetidos en la parte de abajo otros 3 distintos a los de arriba, se van a dar cuenta cómo el flujo de las crestas es similar en cada uno de estos. El flujo de crestas de la zona del margen, el flujo de crestas de la zona de la base y el flujo de crestas de la zona del núcleo. ¿Sí? Se dan cuenta cómo, a pesar de ser diferentes, la morfología y flujo de las crestas es similar. ¿Sí? Ahí está. Esto también me permite la orientación del dactilograma. Análisis de nivel 1, análisis de suficiencia y de detalle de las crestas de fricción. Análisis de nivel 1, áreas focales, el núcleo, el delta, aunque se ve un poquito más oscuro, pero se alcanza a percibir, o los deltas, la orientación que se pueda generar a partir de estos elementos, el conteo de crestas y lo más importante, la individualización no puede ocurrir en el nivel 1, pero sí las exclusiones, y ahorita vamos a ver un ejercicio rápido de ello. Análisis de las crestas de fricción en un nivel 2, ¿sí? Se conoce como seguimiento de las crestas, y eso ya lo vimos con el método de barrido, ¿sí? Si yo genero un seguimiento de las crestas, voy a darme cuenta en qué momento estas se accidentan de forma natural, como ya lo vimos láminas atrás, ¿sí? Entonces, lo que se trata el seguimiento de crestas es encontrar puntos característicos, y esos puntos característicos, valga la redundancia, podemos encontrar puntos, ¿sí? Podemos encontrar cortadas o fines de cresta. Podemos encontrar bifurcaciones y convergencias. Y podemos encontrar encierros. ¿Sí? O combinaciones, que son esos puntos de máxima rareza. Pero también algo que casi no consideramos en los análisis de las crestas de fricción, aquellas crestas que no tienen ningún accidente. Aquellas crestas que la puedo seguir desde un extremo a otro, ¿sí? Y no tienen ningún accidente, ¿sí? Eso también es individualizante, ¿sí? De esa manera también puedo individualizar. Y algo importante, en nivel 2 sí puede ocurrir una individualización. En un análisis de nivel 2, ¿sí? Puede ocurrir una individualización siempre y cuando fortalezca el nivel 1. Es decir, que los niveles de detalle de las crestas, los niveles de análisis de detalle de las crestas de fricción, no están desligados, sino que uno fortalece al otro. ¿Sí? Como ya lo vimos, los puntos característicos más frecuentes que vamos a encontrar, ¿sí? Las divergencias,
o bifurcaciones, las cortadas o abruptas o finales, los islotes o segmentos de cresta y los encierros, ¿sí? Son de los puntos más frecuentes que vamos a encontrar en el análisis. Ahora, ¿qué sucede con el nivel 3? El análisis de crestas de fricción de nivel 3. Vamos a escoger, vamos a hacer una pequeña ampliación de ese dactilograma, ¿sí? Ese segmento. Ahí está, ¿sí? A este nivel se le conoce como el nivel de los atributos de la cresta de fricción, ¿sí? ¿Qué atributos tiene la cresta? ¿Qué es lo que le vamos a buscar a la cresta de fricción como tal? Podemos encontrarle poros, ¿sí? Como ven que van apareciendo ahí. Y los poros puedo estudiarlos desde su forma, su dimensión y la situación en la que se encuentran, ubicación dentro o sobre de una cresta, ¿sí? También vamos a poder encontrar las formas o bordes de las crestas. Vean cómo las crestas, los bordes no son líneas regulares, ¿sí? En realidad son bordes irregulares y vean cómo se forman. Eso es una característica microscópica individualizante, ¿sí? Es donde existe el detalle de la originalidad de las crestas de fricción. Son justo los detalles que a través de la microscopía podemos evaluar y analizar con mayor profundidad. Los bordes de las crestas eh, son persistentes y permanentes a lo largo de nuestra vida, ¿sí? No van a cambiar a lo largo del tiempo, van a tener la misma forma, ¿sí? Por ahí un hindú de nombre Haril Chatterjee genera una clasificación de las crestas, de hecho genera un estudio que se conoce como radiology, ¿sí? Que ya es el estudio de las crestas, ¿sí? Ya no es solamente la acción de examinar, ¿sí? Como dactiloscopía, como lofoscopía, como quiroscopía, palmetoscopía, ¿sí? Ya no es solo la acción de examinar, sino es el logos, ¿sí? El sufijo logos, que es estudio, tratado, ¿sí? Entonces la radiology, ¿sí? Que es el tratado de las crestas de fricción, donde es un estudio y análisis mucho más profundo de las características, las verdaderas características individualizantes que encontramos en los patrones dactilares, ¿sí? Aquí también podemos ver el ancho o grosor de las crestas, ¿sí? Se dan cuenta cómo la misma cresta puede ser más ancha en algún segmento y más angosta en otro, ¿de acuerdo? Y la relación que guarda cada una de estas características con respecto al nivel 2, ¿sí? El nivel 2 es el de puntos característicos, ¿sí? El nivel 3, ¿sí? Es jugar con los elementos constitutivos de las crestas de fricción, pero cómo se relacionan con los puntos característicos. Hay quien dice que de 3 puntos característicos, si puedo localizar 10 poros por cada punto o sobre las crestas que forman el punto, es decir, 30 poros ligados a esos puntos característicos, es suficiente para establecer la identidad. Entonces ya no necesito 12 a 15 como marcaban el estándar de probabilidad fija, ¿no? Que iba desde 7 hasta 17. Solo con 3 puntos característicos y que esto pueda ligarlos con el borde de las crestas y un número al menos de 10 poros por cada punto característico, con 3 puntos puedo establecer la identidad. Claro, en suma con el resto. Perdón, si me pudieran auxiliar, estoy tratando de ver el chat, veo algunas preguntas, pero no me permite visualizarlas. No sé si pudieran auxiliarme con ello o las revisamos hasta el final. Bien, Sí, las preguntas las revisaremos más adelante, no te preocupes. Sin embargo, ya perfecto. estamos muy cortos del tiempo, así que Sí, no, ya estoy finaliza. cerrando. Estoy cerrando. Perfecto. Sí. Entonces, en un nivel 3 sí puede ocurrir una individualización. Aquí realmente ocurre la individualización fortaleciendo los niveles 1 y el nivel 2. ¿De acuerdo? Entonces, es justo aquí toda esta fase, todo este segmento que acabamos de ver en 3 niveles de detalle, contempla la fase de análisis del método ACEP. ¿Sí? Entonces, como resumen, el detalle de nivel 1 nos habla de un flujo de crestas, del núcleo, de deltas, de algunas cicatrices,
de la clasificación que puede asignársele de acuerdo al tipo fundamental que representa en cada sistema de cada país, ¿sí? Y la orientación. Y el detalle de nivel 2, el recorrido de crestas, ¿sí? Los finales, las bifurcaciones, los puntos, la ubicación espacial y la relación que tiene cada característica, cada punto característico uno con otro. El punto número 1 se relaciona con tantas crestas con el punto número 2, el punto 2 se relaciona con tantas crestas con el punto número 3. Y los detalles de nivel 3, que nos habla de los atributos de las crestas, la forma de las crestas, del borde, ¿sí? El ancho de los poros y la ubicación de los poros. Entonces, en resumen, esto corresponde a la fase de análisis del método ASEP aplicado al estudio de las crestas de fricción, ¿sí? Y entraríamos a la segunda fase del método ASEP, que dentro de esta, ¿sí? Se comparan los resultados. Recuerden que teníamos esa secuencia independiente, ¿no? Obtengo características de la huella problema y obtengo características de la huella testigo o del elemento dubitado, del elemento indubitable. Y una vez que tengo los resultados de ese análisis, porque lo aplico independientemente, entonces comparo los resultados, ¿sí? Aquí puedo tener una idea de las tolerancias que se puedan generar respecto al estudio por las distorsiones que pueda apreciar en el dactilograma, ¿sí? Y para la comparación, una herramienta significativa es generar frecuencias de crestas, ¿sí? La que se conoce como secuenciación de crestas, desde una huella problema hasta una huella testigo. Y una vez que localizo el núcleo, parto desde el núcleo para generar esa secuenciación, ¿sí? Y así me puedo dar una idea de la distorsión y la tolerancia que deba tener con la interpretación o apreciación de cierta característica o punto característico. Y el ejercicio que les había comentado respecto a la comparación, ¿sí? Si de la huella problema puedo establecer el área focal, que es el núcleo, ¿sí? Vean cómo el núcleo nace de un extremo, corre al otro extremo, recurva y regresa. Y entonces ya de mi comparación con los siguientes elementos, veo que al menos el número 1 tiene un seguimiento de crestas en sentido opuesto a la huella problema, ¿sí? Lo cual me descartaría de inmediato, ¿sí? La número 2, veo que tiene un desplazamiento de crestas similar al de la huella problema. Hasta este momento lo valido solo por el flujo de crestas. El número 3, veo que tiene un flujo de crestas inverso al de mi huella problema. Desde este momento lo descarto por el flujo de crestas. El número 4 tiene un flujo de crestas similar al de mi huella problema, que nacen del lado izquierdo, y puedo validar hasta este momento, ¿sí? Pero entonces el nivel 1 no me permite individualizar. Vamos a tener que llevar esto a un nivel 2. Y en el nivel 2 puedo establecer el núcleo y la forma del núcleo. Puedo encontrar 3 características muy cercanas al núcleo en la parte superior, pero en la huella número 2, en la indubitada o testigo, veo que también tengo 3 características, pero no tiene nada que ver con las de mi huella problema. Entonces, aquí no puedo individualizar, es una exclusión de identidad, ¿de acuerdo? Aquí no hay una individualización, hay una exclusión. Tengo los elementos suficientes para excluir o para determinar que no hay correspondencia. ¿Y qué sucede con la número 4, que también tenía un flujo de crestas similar? Localizo los puntos característicos cercanos al núcleo, los comparo con los que se encuentran cercanos al núcleo de la huella testigo, encuentro correspondencia y entonces aquí me permite individualizar o confirmar la identidad, ¿sí? Esto que acabamos de hacer en 3 diapositivas es lo que hacen los sistemas biométricos de reconocimiento dactilar, ¿sí? La evaluación aplicando el método ASEP, que insisto, es un protocolo que garantiza los resultados de un análisis de crestas de fricción, ¿sí? El método ASEP, la tercera fase es la evaluación. Aquí se evalúan los resultados que obtuviste de la comparación
¿sí? Es decir, de lo que comparaste de los resultados anteriores, pudiste haber encontrado ciertas discrepancias o disimilitudes. Entonces aquí evalúas, ¿sí? Tus márgenes de error, tus tolerancias, ¿sí? Con las distorsiones que pudo haber tenido la impresión dactilar y entonces estás en posibilidades de establecer una conclusión. Y por último, lo dejo solo como último elemento, sin más referencia que el título de la diapositiva, la verificación, porque es justamente en esta verificación en donde tiene mi estudio la certeza o no de lo que elaboré en este análisis. Y voy a regresar unas imágenes para retomar este tema de verificación. Y lo voy a regresar hasta la gráfica de los modelos de valoración relativa con el semáforo Giro. Aquí está. Ustedes observan esta línea punteada, ¿sí? Eso quiere decir que si un análisis, un estudio de crestas de fricción en la valoración de calidad y de cantidad de puntos me lleva a estar por debajo de esta línea punteada, ¿sí? Quiere decir que debo elevarlo a una verificación ciega, a una validación ciega. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en los casos Daubert y Freire, uno de los cuestionamientos era, ¿lo verificó un par? La verificación se pudo hacer por pares, es decir, otro experto de las mismas características pudo verificar tus resultados. ¿Y cuál fue la conclusión? Entonces, todo lo que en la valoración de calidad y cantidad de puntos me lleva a estar debajo de esta línea punteada me dice que debe de ser verificado por un par igual a mí, que no tenga conocimiento del caso, que sea una verificación ciega, sin ninguna información adicional más que el análisis del material, y tenemos que ver si llegamos al mismo resultado. Pero todo lo que me lleve en la valoración de calidad por encima de la línea punteada no requiere verificación ciega, que ese es otro de los aportes de este método científico adaptado al análisis de las crestas de fricción, ¿sí? Que no necesariamente en todos los casos debemos ir a una verificación ciega o por pares, solo en algunos casos que van a ser determinados por el propio experto o en mi mecanismo de gestión de calidad de cada área lo determine el propio estándar. ¿De acuerdo? En sea, Laura, por mi parte es todo.